Buenos días, tardes a todas, a todos. Gracias a Melina y Alex por, no solamente por invitarnos, sino por la creación de este espacio, porque justamente es lo que nosotros estamos transmitiendo ahora como mensaje. Ustedes saben que la nueva campaña de comunicación de los diputados ciudadanos está haciendo ser oposición es amar a México, oponerse al PRI es amar a México, en fin, una serie de conceptos, eliminar el fuero, pelear contra las pensiones de los expresidentes es amar a México. Pero creo que hay que explicar qué es lo que nosotros entendemos por ser oposición y qué es lo que está jugando el papel de la bancada ciudadana en San Lázaro. Creo que sería un error pensar que la batalla en Jalisco, que la disputa también a nivel nacional, es por sustituir al PRI como partido, por sustituir a Peña Nieto y a su equipo como clase gobernante. Es cierto que estamos frente a la peor generación de gobernantes de la historia de México, que con Peña vinieron Javier Duarte, César Duarte, Aristóteles Sandoval, Rodrigo Medina y toda una serie de políticos incompetentes, ineptos, que han aumentado las deudas en los estados, que han claudicado en el papel del Estado frente a los problemas sociales. Pero sería más tonto pensar que el problema de ser oposición es sustituirlos en el gobierno y en las posiciones de poder. El problema de la oposición en México es que dejó de serlo, porque se homologó, se mimetizó con la cultura política del PRI. El PRI no es un grupo de partidos ni un grupo de personas. El PRI no es una organización, es una cultura, es una hegemonía cultural. Aquí está Clemente Castañeda, que es doctor en ciencia política, y él sabe que una de las explicaciones de los regímenes autoritarios no tiene que ver con las instituciones, con las organizaciones, sino con la construcción de esa hegemonía cultural. Lo que aquí se llamó nacionalismo revolucionario, pero que es la cultura de la palanca, la cultura del corporativismo, del clientelismo. Y el PRI nos derrotó porque nos hicimos priistas todos, independientemente de la militancia política que tuviéramos. Porque hay quien en Movimiento Ciudadano cree que hay que pedir el 10% de las obras que asignamos como diputados. Porque hay quien en Movimiento Ciudadano, en el PRD, en el PAN, creyó que la política era una cosa de hacer negocios, que en la política se trataba de ver quién juntaba más líderes en una colonia y los ponía en la nómina y a ver cómo le convertíamos al PRI en la compra de votos. Creo que la bancada ciudadana lo que está haciendo es decir, no aceptamos esa victoria cultural. Los diputados no son representantes de un distrito, son representantes de la nación. Los diputados son contrapesos, son parte de otro poder, es el poder legislativo, y los diputados estamos enfrente de ese régimen autoritario, de esa cultura. Por eso Movimiento Ciudadano no hay bolsas de diputados federales. No están los 30 millones de Verónica Delgadillo, o los 40 de Clemente, o los 50 de Carlos Lomelí, que se le asignan discrecionalmente. Hicimos una lista de las necesidades de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, dimos una pelea pública por recursos presupuestales y en función de una lógica de justicia, de una lógica de subsidiariedad, se asignaron recursos presupuestales. Por eso en Movimiento Ciudadano entendemos que las posibilidades se dan no solamente en las instituciones y adentro, sino que le hablamos al público. Aquí en Jalisco ustedes ya lo están viviendo. Aquí en Jalisco votó el PRI a favor de eliminar el fuero y lo hace por un cálculo político. Lo que nosotros tenemos que construir como Movimiento Ciudadano es allá afuera todas las condiciones para que los partidos tradicionales acepten las reformas que México necesita. No es casualidad que hoy que Carmen Aristegui en sus redes sociales dice a las 10 de la noche vamos a tener un nuevo reportaje que exhiba inconsistencias en la vida académica, en la vida intelectual de Enrique Peña Nieto, los mexicanos estemos esperando. Carmen Aristegui con profesionalismo, con valentía, pero también entendiendo que es una batalla cultural, se convirtió en el gran referente de oposición de este país, porque dejó de serlo las figuras parlamentarias del PRD, dejó de serlo el PAN. El Pacto por México fue la institucionalización de que son un solo bloque político, y Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no ser parte de esa institucionalización, de esa normalización del autoritarismo que es el Pacto por México. Por eso tenemos una agenda que es muy diversa,
pero que tiene este sentido, la revocación de mandato, que es un ejercicio que ya hizo aquí Enrique Alfaro primeramente y después todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano, el tema de eliminar el fuero, felicitamos a los diputados ciudadanos de Movimiento Ciudadano Jalisco por haberlo logrado, y por supuesto todo lo que tiene que ver con que la clase política se parezca más a la gente que es gobernada. No puede ser que en este país ser representante popular sea un pasaporte automático al 1% más rico de la población. Cualquiera que entra de regidor en la zona metropolitana de Guadalajara, de diputado local en Jalisco o de diputado federal, se convierte automáticamente en parte de ese 1% más rico de la población. Pero además, ojalá le aplicaran la nueva metodología del INEGI a los funcionarios públicos, porque hay una serie de recursos públicos asignados a la vida privada de los servidores públicos. Cada consejero electoral le cuesta a los mexicanos él solo, sin su grupo de asesores, sin sus tareas públicas, $1,000,000 al mes. Cada expresidente, cada magistrado. El jefe de asesores de Lorenzo Córdoba gana más nominalmente que Osorio Chong. Gana más de $200,000 al mes. Los consejeros del INE tienen seguro de gastos médicos mayores por si hacen jet ski o por si se avientan del vuelo. Es una cosa bárbara, absurda, y yo creo que es muy importante que reconozcamos lo que está, sobre todo y encabezados por Clemente Castañeda, haciendo la bancada ciudadana, que es decir, esto no es normal. No es normal que haya bono navideño, no es normal que haya subvenciones extraordinarias, no es normal que esta sea la forma de comportarse de una clase política que además, ¿por qué van a tener fueros los representantes populares, los políticos, si Mireles no necesitó fuero para enfrentarse al poder? Si no necesitó fuero para enfrentarse al poder, cada uno de los padres de familia, cada una de las madres de familia de los 49 niños que perdieron la vida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Si los padres de los 43 no necesitan fuero para exigir justicia, si Carmen Aristegui no necesita fuero para ser una periodista comprometida, ¿por qué lo va a hacer? Para cerrar mi primera intervención, yo diría sobre todo algo a los jóvenes. Yo estuve acá formándome, estudiando la carrera en el ITESO, en esta ciudad, hace una década. Hace 10 años ya era un fan consumado, lo sigo siendo, de Clemente Castañeda, particularmente, y de su grupo de amigos. Deben los jaliscienses, sobre todo los que están en Movimiento Ciudadano, valorar algo que aquí Rafael Valenzuela ha dicho muchas veces. El hecho de que un jalisciense que representa todas estas cosas, como Clemente, esté hoy en un espacio como la coordinación de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, es un activo político que no ha sido lo suficientemente valorado en Jalisco y en nuestra organización. No es un destape, pero yo creo que debemos de entender, si entendemos que somos una comunidad epistémica, que no somos gente disputando cargos y a ver qué me toca a mí y en dónde me toca estar a mí, que esa avanzada de Jalisco hacia el centro del país, que está encabezando Clemente, que yo creo que se va a dar por más firmeza en el 2018, si debemos de entender que esa es la responsabilidad, que Jalisco tiene una tarea nacional y tiene un reto con el país, y que lo que le debemos de mandar es un mensaje a México de que otra forma de hacer política es posible, creo que nos vamos a colocar en otra manera de entender, porque lo que nos puede consumir en el 2018 es el enemigo interno que se gesta en todos los movimientos sociales de transformación, que es esa mimetización contra lo que te opones. Creo que no parecernos al PRI es lo que representa hoy la bancada ciudadana, es lo que representa la coordinación de Clemente. Obviamente la participación de muchas mujeres como Verónica, como Cande, como Mirza, como todas las compañeras que tenemos en la Cámara de Diputados, como Vicky, como todas y cada una de las compañeras de los compañeros en la legislatura. Pero creo que ese es el rol. Yo me siento muy orgulloso de caminar al lado de estas dos personas. Creo que de eso se debe de tratar Movimiento Ciudadano, que construyamos un movimiento, una organización en la que podamos ver de frente a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, por trabajar con la gente que trabajamos, como estoy seguro que pasa también con Melina y con Alejandro,
Y creo que esa es la batalla cultural en la que estamos. Esa es la primera participación que yo tendré. Muy buenas tardes. Soy muy contenta de estar en este espacio por lo que representa. Y el título me parece muy adecuado, de la política sin corbata, porque creo que es lo que muchos de nosotros estamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Una política que busca transformar la dinámica que llevaba, ¿no?, tan alejada a la gente. Hay un principio que en teoría creo que tendríamos que estar compartiendo en la política, que es el bien común, pero lamentablemente vivimos en un México donde existe una gran distancia entre los políticos y entre los ciudadanos. Entonces, si existe esa gran distancia, es muy complicado poner la política al servicio de la gente y poner la política al servicio del bien común. Y creo que parte de las batallas que nosotros hemos estado dando, en mi caso desde hace 4 años en Movimiento Ciudadano, es hacer estrategias, mecanismos, acciones que permitan reducir esa gran brecha que tenemos entre los políticos y entre los ciudadanos, que parece un lugar común, pero realmente es un lugar que requiere muchísimo trabajo y es mucho más complejo de lo que parece. Yo pondría que nuestros esfuerzos han estado divididos en diferentes formas. Por ejemplo, en una agenda que realmente permita que el sentir de la gente se refleje en la voz que alzamos por ellos en la tribuna. Y es haciendo una agenda que esté sensible a la realidad de las personas, que eso no es sencillo y que no todos los partidos lo hacen. Cuando yo llegué a ser diputada local, yo salía decepcionada de las sesiones cuando hablaban mis compañeros locales, porque nunca argumentaban, porque nunca luchaban por representar dignamente a la gente y porque nunca tenían una agenda que buscaba esa identificación con los ciudadanos. Y nosotros desde el principio hemos estado trabajando en una agenda sensible a la realidad de las personas. Y por eso todos nosotros hemos estado empujando temas, por ejemplo, como temas de género, ¿no? Es una realidad que a nuestro país le duele lo que pasa a las mujeres y que no se reconoce allá afuera, o que se cierran los ojos, y tenemos que llevarla a visibilizar los problemas que hay, ¿no? Temas desde sencillos como movilidad, temas que tienen que ver con el empleo, con el salario, es decir, ver qué le está pasando a la gente, de ser un termómetro y un sensor de la realidad de la gente y traducir ese sentir hacia una agenda legislativa. Traducir ese sentir de la gente, el hartazgo también, alzar la voz en tribuna, que aquí les puedo compartir que mi compañero Jorge Álvarez Maínez sin duda es el mejor tribuno que hay en el Congreso, porque sabe tocar esos puntos donde le duele a México y traducirlos en un grito de voz de los mexicanos en la tribuna. Y eso es tener también una agenda ciudadana, desde los temas que son sensibles a la gente hasta gritar y alzar la voz por lo que le duele a la gente. Y esa agenda no la llevan las demás fracciones, ¿eh? No se animan porque hay muchos intereses, porque ni siquiera son cercanos a la gente, porque no les interesa o no les conviene traducir esa voz del pueblo en ese espacio. Por otro lado, también para reducir esa brecha es importante bajar del pedestal donde se han puesto los políticos a la realidad. Los políticos normalmente están llenos de privilegios, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es construir una agenda en la que le quitamos los privilegios a los políticos, porque una clase política que vive, como ya lo decía Jorge, en ese 1% más rico, se vuelve totalmente distante y ajena a la realidad que vive nuestro país. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos propuesto, por ejemplo, quitar las pensiones a expresidentes. Nada más, retomando los datos que decía Jorge, nada más para que les dé un poquito de coraje, pero cada expresidente recibe al mes cerca de 5 millones de pesos, casi 425 personas a su servicio. Se le paga el agua, el teléfono, la luz, se le paga el seguro de vida, de gastos médicos, se le paga todo. Y en un México donde el 55% de la gente vive por debajo de la línea de bienestar, donde no le alcanza a comer a la gente, esto es absurdo y es insostenible. No es lo que representa esos 200 millones de pesos al mes que gastamos en nuestros expresidentes. Es voltear a ver a la gente y que esto es insostenible, que la gente en México se muere de hambre, que hay muchísimos problemas que resolver y le estamos destinando recursos a sostener una clase privilegiada de la política. Eso y el 3 de 3, por ejemplo, que es pues reducir las brechas de corrupción, reducir esa discrecionalidad con la que se maneja el dinero, ¿no? Entonces hemos construido una agenda que va en ese sentido, vamos quitándole la gran distancia que existe entre los políticos y los ciudadanos. Por otro lado es
cómo logramos que la gente incida en la vida pública de nuestro país. Y eso lo estamos haciendo aquí en Guadalajara y se hizo en Tlajomulco, ¿no? Vamos dando herramientas para que la gente pueda compartir el ejercicio del poder público, porque esa brecha es muy grande. Entonces vamos trabajando del lado de los ciudadanos. Entonces, por un lado, les decía, tenemos una agenda que nace del sentir de los ciudadanos, que nace de abrir los ojos y ver la realidad que experimenta nuestro país. Por otro, una agenda que le quita los privilegios a los políticos y los hace alcanzables, porque son inalcanzables, ¿no? Con el fuero, con todos los privilegios, etc. Y por último, es cómo les damos herramientas para que la gente incida en la transformación de nuestro país, cómo damos herramientas para empoderar a los ciudadanos. Y creo que todo esto también se tiene que sellar con la congruencia. Es decir, no podemos estar nosotros en contra de los privilegios y siendo políticos que, no hombre, llegamos y particulares y choferes. O sea, son cosas que son incongruentes y que tenemos que entender, porque aquí en Movimiento Ciudadano tenemos que empezar a cambiar las cosas, entender estas agendas. Tenemos que darnos cuenta que aquí los políticos chidos que lleguen con su camionetón y 5 guaruras y su chofer y sus particulares están fuera de la realidad y no corresponden a esta agenda. Esos son pequeños símbolos que como políticos tenemos que aplicar a nuestro día a día. En lo personal les puedo decir que me siento muy contenta de formar parte de este equipo, y también déjenme decirles que en mi caso he trabajado 4 años ya al lado de Clemente, que para mí ha sido un gran maestro. Es un político que tiene todas las tablas, todo el conocimiento para ser el líder en el que se está convirtiendo, ¿no? Y a mí me encanta trabajar al lado de gente así, porque nos permite hacer cosas que tienen muchísimo más alcance. Y lo que estamos haciendo en el Movimiento Ciudadano en la fracción a nivel federal es estirar lo que empezamos a hacer a nivel local. La batalla es muy grande, ¿no? Nosotros hace 4 años éramos 5 diputados, que éramos totalmente oposición y que nos tocaba luchar por estas agendas, que nos tocaba demostrar que sí se pueden hacer las cosas de forma distinta, que nos tocaba demostrar que la política tiene que estar al servicio de la gente y buscar el bienestar de la gente. Hoy somos oposición allá y somos 24 diputados, pero les puedo decir que estamos marcando una agenda muy distinta a los demás partidos, porque somos sensibles a todo esto que les comentaba. Creo que no es sencillo, que la batalla es muy grande, pero si logramos entender los motores de estas batallas, vamos a poder llegar más lejos. Ya lo decía Jorge de las bolsas y otras acciones, que tenemos que entender que estar en Movimiento Ciudadano no es un asunto, yo soy chido porque estoy en Movimiento Ciudadano. No, yo estoy en Movimiento Ciudadano y trabajo y lucho por una agenda que realmente busca incidir en la vida pública. Entonces, por mi parte sería lo primero que quiero compartirles, y creo que nada más para cerrar, tenemos que ser muy conscientes de lo que representamos todos los que formamos parte del Movimiento Ciudadano para la gente. Lo que representamos en Jalisco es mucho y no podemos dejar que se pierda. Representamos la esperanza de los ciudadanos, representamos la esperanza de un buen gobierno, representamos que las cosas se pueden hacer bien, pero para lograrlo y para permanecer del lado de la gente tenemos que esforzarnos todos y ser conscientes que no le podemos fallar a los ciudadanos, que tenemos que abrazar sus causas, que tenemos que ser sensibles, que tenemos que ser visionarios, que tenemos que tener un rumbo claro para saber a dónde vamos a llevar a nuestro país. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Melina, muchas gracias, Alex, por este espacio. La verdad es que iniciativas como Política Sin Corbata son iniciativas muy loables, porque no solamente nos permiten mandar un mensaje muy frontal de qué es lo que queremos hacer y cómo nos queremos comunicar con la población, sino que además mandamos el mensaje contundente que estamos abiertos a que nos digan lo que piensan, a que expresen sus ideas y a dejar un poco de lado las formas que tanto daño le hacen a la política, sobre todo cuando las formas suplen al fondo. Y yo creo que parte de lo que pasa en la política en general es que hay un profundo desprecio por el contenido, por el fondo de las cosas. Y eso es algo que intenta hacer Movimiento Ciudadano permanentemente, llenar de contenido la política, que no es un asunto menor. Es una tarea que nos corresponde a quienes tenemos la oportunidad
de tener un cargo de representación popular, pero además es una tarea, lo digo en el mejor de los sentidos, de todos. ¿Por qué? Porque la voz de todos es la única que puede llenar de sustancia y de contenido la acción política. A mí siempre me da mucho gusto compartir con Vero y con Jorge un panel, porque siempre me echan muchas porras, inmerecidas desde luego, pero la verdad es que me levantan el ánimo y alimentan el espíritu. Pero déjenme decirles que Jorge y Verónica representan justamente la dualidad de la política. ¿Qué es eso? La política, por supuesto, que es tomar distancia crítica, por supuesto que es disentir, por supuesto que es confrontar ideas, por supuesto que es decirle al gobierno, del color que sea, con mucho más gusto si es del PRI, dónde está mal, en qué se equivocó. Que la tarea de la política y la tarea de la oposición es construir mejores gobiernos a partir de la crítica. Y eso lo representa muy bien Jorge, y lo digo, se lo he dicho en privado y se lo he dicho en público. Jorge justamente sabe desde la tribuna pegarles donde les duele. Por eso siempre que hay que pegarle el PRI, yo le pido a Jorge que suba a la tribuna y lo hace excepcionalmente, ¿no? A veces hasta se pasa un poquito, pero pues es parte de la pasión que hay en la política, que dicho sea de paso, pues es una actividad eminentemente humana, no calculada, no sistemática, no premeditada, al contrario. En la política siempre hay una parte pasional muy relacionada con las convicciones, con lo que uno piensa, con lo que uno defiende permanentemente. Y ese es Jorge, digamos, en esta parte de disentir y disentir con argumentos. Y Verónica representa la otra parte que también es la política, la parte de la construcción, la parte de subrayar las coincidencias, la parte de sentarte a platicar con nuestros adversarios sin necesidad de ceder en las posiciones, la posibilidad de poder construir acuerdos para sacar adelante iniciativas importantes, para sacar adelante puntos de acuerdo fundamentales, para impulsar una agenda distinta, para entender cómo funciona la Cámara de Diputados, donde se presenta siempre esta dualidad, por un lado la confrontación de ideas y por el otro lado la construcción de acuerdos. Así es que, de verdad, lo digo con mucha franqueza, tienen ustedes enfrente a dos de los mejores diputados que hay hoy en el Congreso del Estado, y afortunadamente son en el Congreso de la Unión, perdón, y además son de Movimiento Ciudadano. Así es que valga un aplauso para nuestros dos excepcionales representantes. Bien, ustedes, decía hace algún momento Jorge, también lo decía. Creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, primero, en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir como Movimiento Ciudadano. La verdad es que la situación del país es poco alentadora, pero vale la pena recapitularla, aunque sea de manera muy breve. En términos económicos, no exagero si decimos estamos en un momento crítico de la economía del país. Simplemente basta echarle un ojo a la situación presupuestal para entender que el próximo año vamos a tener 300,000 millones de pesos menos en el presupuesto. Imagínense nada más lo que significa en una economía como la mexicana tener 300,000 millones de pesos menos como ejercicio del gasto público. Pues por supuesto que lo que vamos a tener es una situación económica bastante complicada. Si a eso le suman ustedes el ciclo económico mundial, bueno, pues creo que el próximo año no pinta muy bien en estos términos. Pero no nos quedemos en la parte económica, vayamos a la parte de seguridad. El espiral de inseguridad en el que está sumergido el país no es un asunto menor, y lo viven ustedes y lo vivimos todos los días y en todos los rincones del país. En unos casos mucho más agudo que en otros, pero no deja de ser una crisis permanente donde el Estado es incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, ni a sus representantes populares, ni a sus autoridades. Digo, simplemente revisen ustedes cuántos alcaldes han sido asesinados en los últimos años y la cifra se incrementa dramáticamente. El tema de la inseguridad pues viene acompañado, cuando hay ineficacia del Estado, de una violación sistemática de los derechos humanos, porque no saben cómo enfrentar y cómo lidiar con el tema de la inseguridad. Y tenemos una situación límite en materia de derechos humanos, de violaciones sistemáticas, de uso arbitrario del poder, de uso arbitrario de la autoridad, y donde
todos los organismos o agencias nacionales o internacionales dedicadas a supervisar el tema de los derechos humanos, pues prácticamente nos reprueban. ¿Qué sucede actualmente con la reforma educativa? Tampoco me voy a extender en ese tema, ustedes lo ven todos los días. Hay un amplio debate sobre esta mal llamada reforma educativa, que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, que por supuesto lo que trata de hacer pues es echarle el camión a los profesores y centrar toda la discusión de la educación en el magisterio. ¿Por qué? Porque la intención política detrás de la reforma era desarticular al magisterio. Nadie está diciendo que la educación esté bien, por supuesto, hay grandes rezagos educativos en el país que no se tocan en la reforma educativa, ni en términos de la infraestructura, ni en términos de las condiciones laborales, ni en términos de los contenidos educativos. Pero no me voy a extender mucho, simplemente estoy tratando de compartir con ustedes la grave situación por la que atraviesa el país. Si a esto le sumamos lo que decía de manera muy elocuente Jorge, es que el problema es el régimen. El problema, además de todos esta situación de coyuntura, además del problema, de los problemas identificables que podemos atender todos los días, que podemos medir todos los días, el problema es el régimen político. ¿Qué es esto? Es un conjunto de prácticas escritas y no escritas que obstaculizan que la política funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre representantes y representados, porque tenemos gobiernos profundamente ineficientes, porque tenemos políticas que no se aplican o cuando se aplican no se evalúan y como no se evalúan terminan saliendo mal. Es decir, el conjunto del sistema es incorrecto, es disfuncional. Frente a eso, ¿qué tiene Movimiento Ciudadano? Primero, una gran oportunidad y segundo, una gran responsabilidad. Nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones. Movimiento Ciudadano debe de presentarse como una opción distinta, como una opción fresca, como una opción diferente, como un espacio donde logremos escuchar a las distintas voces, pero que también traduzcamos eso en acción política. ¿Y qué es la acción política? Desde organizarnos adecuadamente hasta impulsar políticas adecuadas en nuestros gobiernos, hasta impulsar agendas legislativas que tengan que ver con lo que la gente piensa, con lo que la gente siente. Tratar de empezar a resolver los grandes problemas que tiene el país. Y en eso hay que concentrarnos. Por supuesto que el tema es muy diverso y no hay tema menor. Todos los temas son importantes. Sin embargo, lo que ha tratado de hacer Movimiento Ciudadano es privilegiar una agenda, primero que nos dé identidad, pero segundo y mucho más importante, que tenga que ver con lo que a la gente realmente le importa. Decía hace un par de días el presidente del PRI que no iban a tolerar ni un insulto más al presidente de la República de parte de la oposición. Lo primero que dijimos es, uy, qué miedo, ¿no? Ya se puso gallo el presidente del PRI. Pero la verdad es que tienen equivocada la ecuación. La ecuación es justamente al revés. Si el PRI fuera un partido responsable, lo que dirían es, no vamos a permitir que el presidente de la República siga insultando a los mexicanos. Con políticas incorrectas, con quererles tomar el pelo, con explicaciones absurdas sobre su situación patrimonial y sobre un conjunto de errores permanentes que se reflejan de verdad en todos los ámbitos de la vida pública. Digo, recientemente ustedes fueron testigos del debate sobre la situación de la CONADE, ¿no? Es decir, hoy que el deporte mexicano hace agua, hoy nuestra representación en los Juegos Olímpicos saca la casta a partir de esfuerzos individuales y no de un proyecto, de una gestión deportiva adecuada. Por eso decíamos nosotros, ¿el presidente de la República tiene algo de responsabilidad en el tema del deporte? Por supuesto que sí, porque el director de la CONADE, el señor Alfredo Castillo, no nada más es su amigo, sino que además él lo designó al frente del deporte, un señor que no tiene ninguna sensibilidad deportiva, ningún conocimiento sobre la gestión del deporte y que es a todas luces un improvisado, por no hablar de sus malos manejos y de la manera tan absurda y tan insultante como ha ejercido el cargo al frente de la CONADE. Por eso lo dijimos el otro día, pues el señor ya sacó una medalla de oro en incompetencia y nadie se la va a regatear. Pero además de lo que se trata
es de que todos esos funcionarios, empezando por el presidente de la República, rindan cuentas. Y antes de terminar, quisiera, a propósito de Jorge me hizo recordar mi beta académica, muy olvidada, por cierto. Hay un libro muy bueno, aquí está Don Nacho, que me lo recomendó, justo, pero ya lo había leído. Decía Don Nacho Lapuente, recomendar un libro que se llama Gobernar en el Vacío, de Peter Neher. ¿Qué es lo que dice este libro, Gobernar en el Vacío? Y que creo que nosotros tenemos que entender muy bien. La manera tradicional de la política está cambiando, o ya cambió. La manera en la que tradicionalmente se hacía política hoy es completamente distinta. Los partidos políticos dejaron de ser justo ese espacio de articulación, ese espacio de organización, ese espacio donde la gente se encontraba, ese espacio donde la gente construía. Hoy ya no son necesariamente los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de organización también ha cambiado dramáticamente. Porque hoy lo que tenemos con las nuevas tecnologías, porque hoy con lo que tenemos con nuevos espacios de discusión, si ustedes quieren, virtuales, ha cambiado completamente la manera en la que tenemos que hacer política. Y eso es lo que tiene que entender el Movimiento Ciudadano. ¿Dónde se hace la política y cómo se hace la política? Si nosotros logramos descifrar esos dilemas, esas preguntas, si alcanzamos a entender en qué está pensando la gente, dónde están sus preocupaciones, cuáles son sus legítimas aspiraciones, cuáles son sus legítimas demandas y cómo poderles dar respuesta, cómo poderlas construir, vamos a dar un paso muy importante. Por eso es que yo creo que el Movimiento Ciudadano, y no lo digo porque aquí militemos la gran mayoría de nosotros, de verdad es de las pocas organizaciones políticas que han entendido que el país ya cambió, que la forma de hacer política ya cambió, que hay que darle respuesta inmediata a las demandas de la población y que hay que representar con vergüenza y con dignidad lo que la gente quiere. Eso significa hacer política de la buena, eso es hacer política diferente. Muchas gracias.